RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, comienza el mes de agosto, ese mes de vacaciones para muchos, y aquí estamos en Radio Nacional, se abre el espacio en blanco. Lo que hacemos hoy desde el estudio 205 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica David Gutiérrez, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sudillos en la realización y coordinación, y este que os habla, para todos nosotros estar aquí también en este mes de vacaciones. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes sociales preparadas para todo lo que queráis también en verano. Y ahora, un avance de los temas especiales que nos esperan hoy. Hace pocos días nuestro compañero Miguel Blanco estuvo en África, en Benín, descubriendo secretos del vudú. Pero hizo algo más. Allí se encontró con personajes a los que bien merece la pena escuchar. Y eso haremos hoy. Comenzaremos con la historia de un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado con dones muy especiales. De su propia voz, escucharemos parte de su apasionante historia. Las imágenes de ese viaje que realizamos en África, donde nos encontramos a algunos personajes increíbles. Queremos que disfrutéis con ellos. Os presentamos el primero tras esa introducción. A lo largo de los próximos minutos queremos ofreceros la historia de alguien muy especial. Pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado, aunque tiene una serie de características muy destacables.
Nuestro compañero Miguel Blanco se encontró con él en el África más profunda y recogió estos minutos para compartir con todos nosotros. Ya veréis, la historia debe ser contada. Yo no te voy a presentar. Si quieres te presentas tú, porque quiero que me cuentes algunas cosas que, bueno, ya veremos. Estando en Benín nos hemos encontrado con personajes muy peculiares. ¿Desde cuándo te venían esas visiones, o esos poderes, o esos dones? No sé cómo llamarlos. Desde los 3 años. Principalmente cuando tenía 3 años, pues veía a seres, ¿no? Que yo evidentemente no identificaba porque no tenía la capacidad de poder distinguir, ¿no? Lo que era lo real, ¿no? A lo que cuando veías un espectro, ¿no? O veías un alma, una energía ahí en tu habitación, veías exactamente igual que una persona, y claro, para mí era difícil con 3 años identificar si realmente era lo que estaba viendo, ¿no? Y claro, bueno, pues mis padres evidentemente pues me llevaron a un montón de sitios. Espera, ¿veías fantasmas? ¿Lo que vulgarmente se llaman fantasmas? ¿O qué? Bueno, Miguel, si tú quieres... fantasmas, pues a lo mejor en aquella época podían ser fantasmas, ¿no? A día de hoy, evidentemente, tengo una visión totalmente diferente y creo que, bueno, pues pueden ser energías que a lo mejor se han quedado atrapadas y que querían manifestarse, pero claro, yo con esa edad, pues no tenía esa capacidad de poder saber qué es lo que querían o qué me estaban pidiendo o cuál es esa manifestación, a qué se debía, ¿no? ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Lo seguiste viendo? ¿Te acostumbraste? ¿Tus padres se llevaron a psicólogos o qué fue? Bueno, me llevaron a diferentes sitios, me llevaron al médico, me llevaron a curanderos, porque, bueno, tengo que decir un poco a mi favor, ¿no? Que mi madre, mi abuela y yo nacimos los 3 el mismo día, con una separación o con un margen de 30 años cada uno, y bueno, pues a los 3 parece que teníamos algo parecido, ¿no? Teníamos esa sensibilidad, y bueno, ellos me podían... O sea, que lo heredaste. Pues probablemente que fuese heredado, porque también sé que hay familia que bueno, que son mucho más mayores que mi abuela. Evidentemente mi abuela ya falleció hace ya unos años, ¿no? Que también se dedicaban a curar a gente, sobre todo en Yecla y en diferentes pueblos, y bueno, pues parece ser que esa capacidad se ha ido pasando, ¿no? En generación en generación, y bueno, ellos entendían algo y por eso me podían medio ayudar, ¿no? Pero bueno, era algo que yo no quería saber nada de ello porque me daba miedo, evidentemente, y se convirtió un poco en un tema tabú en casa. ¿Cómo fue en el colegio con el resto de los niños? Bueno, con el resto de los niños intentaba, o mis padres por lo menos me intentaban proteger, ¿no? De decir, bueno, tú esto no lo comentes en ningún sitio, no lo digas en ningún sitio, porque claro, te van a tachar de loco, se van a meter contigo, te vas a complicar la vida, y bueno, se convirtió en un tema tabú. Y bueno, creo que lo hicimos bastante bien, porque absolutamente nadie creo que se enteró, simplemente las personas más próximas, sobre todo los amigos más próximos de mis padres y algún familiar más próximo. El resto ninguno supo absolutamente nada hasta el día de hoy, evidentemente. Vale, ¿y cómo fue? ¿Te fuiste acostumbrando? ¿Qué decían los psicólogos sobre todo ello? Bueno, más que los psicólogos, al final uno se tiene que acostumbrar, porque yo sí que notaba que siempre estaba enfermo. ¿Sí? Entonces hay un hándicap ahí también, ¿no? Que se repite. Hay un denominador común que se repetía, era que siempre me encontraba como muy cansado, ¿no? Una sensación de cansancio, no sé, porque luego también cuando era un poco más mayor también sentía esa sensación como de tristeza, ¿no? Mucha pena, era una pena por dentro que yo no sabía muy bien cómo gestionarla, porque no quería saber nada de todo esto. Es decir, yo tenía eso, me ocurría eso, yo escuchaba voces, sobre todo cuando era pequeño. Me acuerdo que tenía unos 13 o 14 años y estaba durmiendo y de repente escucho una voz que me dice, no recuerdo lo que me decía exactamente, pero recuerdo que me levanté de la cama y busqué a mi madre en casa y mirándola a los ojos dice, oye, mira, mamá, ¿tú crees que yo estoy loco? Y claro, mi madre me miraba así, ¿no? Decía, hijo, ¿y por qué me preguntas esto, no? Digo, porque tengo entendido que las personas que escuchan voces están locas, ¿no? Y dice, no, tú no estás loco. Intentó explicarme algo, ¿no? Y bueno, yo seguí hasta los 21 años, 22 años, cuando decidí que ya no quería ir más al hospital, ni quería que me ingresaran, porque me hacían pruebas de todo tipo.
Y el médico siempre decía lo mismo a mis padres: su hijo seguramente que lo que le ocurre sea algo psicosomático, ¿no? Y entendí qué es la palabra psicosomática. Ahora entiendo a mis 42 años qué significa esa palabra, ¿no? La psique, que es la parte del alma, y el soma, que es la parte del cuerpo, ¿no? Pues fíjate algo muy curioso, que hace unos años, cuando yo estuve ingresado en un hospital ahí en Alicante, me regalaron un libro. Una amiga mía me regaló un libro, y cuando terminé de leerlo me resonaba mucho lo que había escrito ese autor, ¿no? Y es un autor que tú conoces, ¿eh? Y que bueno, pues se me ocurrió cuando terminé de leerlo, digo, bueno, yo quiero saber quién es este hombre y el título del libro, ¿no? Porque yo siempre me empeñaba en buscar en lo físico, ¿no? ¿Por qué me encuentro mal? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no tengo ganas absolutamente de nada? Y claro, decía, si tengo 21 o 22 años y lo tengo absolutamente todo en mi vida, tengo mi trabajo, acabo de aprobar mi oposición, yo soy policía nacional actualmente, llevo 20 años trabajando como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y bueno, pues he visto que claro, que lo tenía absolutamente todo, y decía, pero ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué no tengo ganas de hacer muchas cosas? Y no entendía muy bien lo que me ocurría, hasta que al final ese libro llega a mis manos una de las veces que estoy ingresado, y cuando giro el título, ¿no? del libro, ponía: la respuesta está en el alma. Entonces parece como que mi cabeza dio un clic y me preguntaba a mí mismo, me decía, ¿realmente estás buscando donde realmente tienes que hacerlo? Y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar, porque empecé a buscar, pero no de la parte física, sino la parte espiritual, es decir, bueno, si la parte científica o la parte de la ciencia, ¿no? Como la medicina que tenemos a día de hoy, no es capaz de poder dar un diagnóstico de lo que me ocurre, voy a intentar buscar en la parte espiritual, y es lo que he hecho durante estos prácticamente 18-19 años que llevo pues buscando un poco la respuesta, y a día de hoy pues puedo decir con la boca llena, evidentemente, de que soy feliz porque he encontrado mi camino. Es decir, es como cuando tú tienes un puzzle delante tuya y dices, ¿cuál es el paisaje o el dibujo que tengo que formar? Y empiezas a montar cada una de las piezas, empiezan a encajar cada una de las piezas, y dices, bueno, ahora, aparte de que yo soy capaz de poder ayudarme a mí mismo, ahora afortunadamente puedo ayudar a otras personas, ¿no? Y ese libro es un antes y un después. ¿De quién era el libro? ¿No lo has dicho? Bueno, el libro es de nuestro queridísimo doctor Juan José López Martínez, ¿eh? Y bueno, pues ese libro fue el impulsor, ¿no? Porque decidí buscarlo, ¿eh? No tenía ni idea ni quién era, ni dónde vivía, ni si hacía talleres, si daba formaciones, no tenía absolutamente ni idea, y lo busqué, lo encontré, asistí a un taller, hice una formación con él en el año 2017-2018, y bueno, pues a día de hoy me formé en esa terapia tan maravillosa que hace, en la terapia regresiva. Soy terapeuta, llevo en estos últimos años más de 1000 y pico regresiones, he podido acompañar a más de 1000 y pico personas, y bueno, pues ese bagaje y esa experiencia pues me ha hecho también ver y desarrollar esa mediunidad que a lo mejor viene de serie, ¿no? Porque cuando tú contactas, cuando vienen personas a la consulta, ¿no? Que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus seres queridos, y que a veces tengo la capacidad de poder contactar y poder dar algún mensaje, incluso ellos sentirlo en la consulta, ¿no? El sentirlo, ¿no? Cuando un padre o una madre intenta buscar respuestas, ¿no? Que es algo pues creo que lo más doloroso que puede haber en la vida, y que yo no puedo darle muchos, pues la verdad es que no soy quien, ¿no? Para darle ningún consejo, porque a mí no me ocurrió, ¿no? Pero sí que le podemos ayudar a que encuentren o que contacten con ese ser que ya trascendió, ¿no? Que en este caso es su hijo o su hija. Sobre todo a veces vienen papás y mamás de la Fe de Valencia, ¿no? De la unidad de oncología, ¿no? Y bueno, pues lo único que puedo hacer, evidentemente, no es devolver a sus hijos, sino que puedan contactar, incluso sentirlos. Y es algo que yo no les digo, sino que son ellos los que los sienten en sus cuerpos físicos, y saben que, bueno, pues que esto es así, ¿no? Y que tenemos esa capacidad de poder hacerlo absolutamente todo, porque todos somos energía. ¿Qué es lo que sientes cuando estás haciendo la terapia regresiva? ¿Cómo entra ese otro espíritu que ya ha trascendido? Cuéntame. ¿Lo escuchas, lo ves, lo...? Bueno, sobre todo hay algo que sí que ha cambiado, que quiero hacer hincapié en ello o destacar, ¿no? Que no lo veo exactamente como lo veía cuando era pequeño, porque antes lo veía igual que te estoy viendo a ti, ¿no? De cuerpo entero, ¿no? Y un poco el no saber si era un alma o era una persona de verdad, ¿no?
Ahora no, ahora son como fotogramas, ¿no? Como si me viniesen muchos fotogramas, ¿no? Y claro, a veces las personas le digo cosas que me dicen, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Digo, yo no lo sé, me lo están diciendo, ¿no? Que es diferente, ¿no? ¿Lo escuchas? Claro, es como algo como una voz transensorial, no sé cómo explicarte. No es como la voz que estamos escuchando tú y yo, ¿no? Que estamos aquí hablando, sino más como una voz transensorial que te está diciendo, dile a esta persona esto. Y además sé que cuando me lo están diciendo ellos, me lo repiten como muchas veces, ¿sabes? Como que hasta que no lo digo no paran de decírmelo, ¿no? O yo de sentirlo, ¿no? Y es una sensación, Miguel, que me queda con una paz y un amor que no puedo describir. Y sobre todo cuando la persona dice, wow, es que esto fue así, es que esto ocurrió de esta manera. Y tengo un caso, ¿no? que puedo compartir, ¿no? Sobre todo cuando alguien aparece, ¿no? En la consulta, ¿no? Y quiere comunicarse o dar alguna información, el darme detalles que yo no sé, evidentemente, porque yo previamente no tengo la historia ni la puedo consultar en ningún sitio, ¿no? Y me recuerdo que tenía una chica, ¿no? Que había perdido a su mamá, ¿no? Por una enfermedad por él, además murió muy rápido, en prácticamente 6 meses. Y recuerdo que me mostraba como una especie como de etiqueta de color marrón, ¿no? Y yo veía como un 80, ¿no? Y cuando yo termino, le digo, oye, mira, tu madre me está mostrando una especie como de no sé cómo era, como una fotografía, ¿no? Con un 80. Y digo, parece como, yo le dije, parece como las chocolatinas esas que se compran del Mercadona, ¿no? Que son del 80%. Y claro, se me queda así mirando seriamente y dice, no puede ser. Digo, ¿qué no puede ser? Dice, es que mi madre eran las chocolatinas que yo le compraba porque le encantaban. Y además le compraba esas del Mercadona que ponía el 80%, ¿no? de cacao, ¿no? Y decía, bueno, es que son cosas que yo no puedo saber y que efectivamente me lo están diciendo, ¿no? Y bueno, yo no considero que sea nada especial, ni mucho menos, simplemente que bueno, que si a veces hago un mensaje que puedo dar, ¿no? De este tipo para que corroboren que efectivamente ellos están ahí y que creo que ya hace tiempo que ya no necesito creer gracias a todo esto, porque al principio sí que me costó bastante, ¿no? Porque decía, sobre todo lo que me daba más miedo era que me sentía como un estafador, que estaba estafando a la persona que tenía enfrente, ¿no? O si me equivocaba de decir, bueno, es que yo no sé quién para darte este mensaje, ¿no? Y me ha costado bastante, ¿no? El poder dar ese tipo de mensajes, porque no creía en ello. No creía en ello, que fuese capaz de poder dar un mensaje de ese tipo, o cuando una criatura que ha trascendido y que a lo mejor no ha ido a la luz y que se está manifestando y que a lo mejor la propia familia que no deja marcharse a la luz, o le ha quedado algo por acabar, o hubo una pelea anteriormente, ¿no? Y esas cosas le dice, bueno, y yo eso no lo sé, ¿no? ¿Y cómo lo sé, no? Entonces creo que ahora me hago menos preguntas, que creo que es como debería de ser, ¿no? Porque de esa manera parece que uno fluye más, ¿no? Y deja de preguntarse el por qué o el para qué de las cosas, ¿no? Y creo que son mensajes más sutiles, ¿no? Porque dejas de frenar eso que te viene de forma innata, y que bueno, pues que al final ahí está, ¿no? La otra persona que corrobora efectivamente que eso es así, que ha ocurrido de esa manera, ¿no? Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Has dicho que eres de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué opinan tus compañeros? Si lo saben. Bueno, sí, a día de hoy lo saben porque al principio no. Llevo 20 años trabajando como miembro de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mi primer destino fue en Palma de Mallorca. Y recuerdo, ¿no? Una anécdota que suelo compartir muchas veces, ¿no? Recuerdo una compañera que venía conmigo, ¿no? Estábamos los dos destinados en Mallorca, yo venía de Alicante y ella de Granada. Y bueno, pues muchas veces íbamos a los hoteles, ¿no? Porque los extranjeros, pues evidentemente a veces fallecían, ¿no? En las habitaciones del hotel, y nosotros teníamos que trasladarnos a la habitación para poder identificar al cadáver. Y bueno, me recuerdo una anécdota, ¿no? Muy graciosa, ¿no? Que entraba con la compañera, ¿no? Y decía, entra tú primero. Digo, no, entramos los dos que cobramos lo mismo, ¿no? y prácticamente entrábamos cogidos de la mano, ¿no? Y bueno, cuando encontrábamos ahí el cadáver, pues efectivamente teníamos que buscar la documentación para poder identificarlo y poder dar comunicación al cónsul, ¿no? Y recuerdo una de las veces que teníamos que buscar el pasaporte, ¿no? Y escucho en el oído, está en el segundo cajón de la mesita, ¿no? Y cada día mi compañero digo, oye, mira a ver si está ahí en el segundo cajón de la mesita, ¿no? Espera,
¿Quién te dijo eso? ¿El fallecido? Así es. El alma de la persona que había fallecido, que estaba allí todavía, su cuerpo, ¿no? Pero bueno, su alma me dijo, oye, está en el segundo cajón, ¿no? Yo sentía que me decía, está en el segundo cajón, ¿no? Porque no era una voz física, ¿no? Era como algo transensorial, ¿no? Y bueno, pues yo le dije, mira en el segundo cajón de esa mesita, y efectivamente, ¿no? Abrió el segundo cajón de la mesita y el pasaporte estaba ahí, ¿no? Entonces se me queda así un poco mirando y dice, perdón por la expresión, y dice, joder, macho, ¿cómo sabías que estaba ahí, no? Digo, no, yo no lo sabía, ¿no? Me hacía un poco el tonto porque era al principio, ¿no? Y yo tampoco confiaba mucho en ello, pero claro, me pasaban cosas que decía, no, es que lo he acertado, ¿no? Y decía, lo he acertado, ¿no? Pero no lo había acertado, me lo habían dicho, ¿no? Que era diferente. Y bueno, pues ha sido un poco un tema tabú. También mis padres, evidentemente, intentaban también protegerme, decirme, hijo, ten cuidado, esto tampoco lo entiende todo el mundo, ¿no? Han pasado 20 años, ¿no? Y a día de hoy me da exactamente igual. Vale, ya no te he querido presentar con nombre y demás, si quieres lo haces tú después. Me has mandado una noticia que no querías que comentáramos, yo soy muy malo y vas a tener que comentarla. Sí, ya sé que soy muy malo, no quiero decir lo que has dicho, pero soy muy malo. Una noticia en la que te ves envuelto como policía en una muerte. ¿Me la cuentas? La vas a tener que contar de todas formas. Y luego, si quieres, dices tu nombre, tú verás. Bueno, qué malo eres. Soy malo. Travieso más que malo. Un poco maligno. Bueno, recuerdo que estaba un fin de semana trabajando, ¿no? Y bueno, pues estaba de guardia y nos llaman, que al parecer hay una persona fallecida. Y bueno, pues yo soy el primero en llegar al lugar. ¿En qué lugar era? ¿Se puede decir o no? Bueno, era en el Monte Tosar de Alicante, cerca del castillo y del estadio del Rico Pérez, donde juega el Hércules de Alicante. Y bueno, fue una noticia que salió en los medios de comunicación, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues yo hice parte de ese atestado, porque estaba de guardia. Y bueno, cuando yo llegué allí, llegué el primero. Y bueno, pues... ¿Qué te encontraste? Me encontré en una dotación de policía local y bueno, me manifestaron que no habían fallecidos y bueno, pues cuando yo me di la vuelta ya desapareció todo el mundo, me quedé yo solo y me acerqué al lugar donde había un pequeño incendio, que todavía estaba saliendo humo, ¿no? Ellos te dijeron que no había fallecidos. Y bueno, pues cuando yo me acerqué vi una especie de una cosa negra, ¿no? Como carbonizada, y cuanto más me acerqué, pues vi que efectivamente era un cuerpo carbonizado prácticamente, en el que bueno, pues se veían las manos como estaban agarradas en una especie de valla, ¿no? Era como lo que se había quemado era como una especie como de casucha, ¿no? Hecha con telas y con estos hierros que se utilizan para limitar las vallas de una obra, ¿no? Y bueno, pues al parecer se ve que las vallas hicieron como una especie como de trampa mortal, ¿no? Y bueno, pues se veían las manos como estaban cogidas en el hierro, la parte de la boca como estaba abierta, como si estuviese intentando coger aire, y bueno, pues toda la parte de aquí del intestino, toda la zona esa estaba eclosionada, ¿no? Se veían la parte de los intestinos y demás. Y bueno, pues enseguida llegaron compañeros, acordonamos la zona, y bueno, pues lo primero que se barajó fue que bueno, pues esas personas que suelen vivir en ese tipo de lugares pues son personas que son toxicómanas o que van ebrias, ¿no? Y bueno, pues se pensó que a lo mejor se había quedado durmiendo con un cigarro y que bueno, pues había sido pasto del fuego a consecuencia de una colilla, ¿no? Mal apagada, ¿no? Y bueno, pues cuando yo me acerqué a ese cadáver yo le pregunté si había sido un accidente o si le habían quitado la vida, ¿no? Y era una sensación que yo siempre tengo, ¿no? Sobre todo cuando yo pregunto por alguien si ha fallecido, ¿no? Sobre todo cuando alguien ha desaparecido, ¿no? Que ahora si quieres te comento alguna pincelada, ¿no? de ello, ¿no? Y bueno, pues efectivamente como si mi cuerpo lo cogiese alguien, ¿no? Y me cogiesen de los hombros y me dirigieron hacia una persona que estaba porque claro, había mucha gente, ¿no? En ese momento en el que ya acordonamos ya se empieza la gente a colocar allí, a mirar, ¿no? Un poco a ver qué había pasado. Y entonces mi mirada se va hacia una persona que recuerdo que llevaba un jersey de color verde. Y bueno, pues yo muy tranquilamente me subí hacia arriba buscando a esa persona y bueno, lo cogí y le pregunté, ¿no? Digo, mira, yo sé lo que ha pasado y tú también lo sabes. Entonces se me quedó así mirando muy fijamente, ¿no? A la persona.
Y me dijo, bueno, pues sí. Digo, esta persona le han quitado la vida, ¿verdad? Y dijo, sí. Dice, entra una persona y por celos ha incendiado la casa y bueno, pues en consecuencia el fallecimiento el homicidio de esta persona, evidentemente, ¿no? Espera, ¿toda esa mirada hacia esa persona te lo guió la difunta? Sí. Podríamos decir que sí. Que sería la difunta, porque allí no había nadie. Estaba yo, un árbol medio quemándose y bueno, y esa parte carbonizada, bueno, el cuerpo carbonizado de esta fallecida y bueno, pues nos dirigimos y bueno, a partir de ahí ya cuando empezamos a hacer preguntas al resto de los poblados que habían ahí, de la gente que estaba ahí también que dormían en esa zona, bueno, pues ahí un poco la gente no quería decir nada, evidentemente, ¿no? Porque no querían meterse en follones, llevarnos a las comisarías, tener que tomarle declaración y demás. Y bueno, pues al final a las 2 horas esta persona estuvo detenida. Estaba detenida y bueno, pues se hizo un juicio, evidentemente. Y ella confesó que había sido ella o una mujer la que había matado mediante el fuego a esa persona. Así es. ¿Puedo decir que los muertos ayudaron a solucionar un caso policial? Bueno, yo creo que hay casos, ¿no?, que se han registrado. Ha habido casos incluso en algún atestado, que cosas extraordinarias han ocurrido en habitaciones, ¿no?, cuando llega la policía. Y bueno, pues he de decir que sí, ¿no? Y hay en otros países que afortunadamente utilizan a estas personas para poder averiguar o poder atrapar, ¿no?, o detener a las personas, a los autores de los hechos, ¿no? Pero bueno, a mí alguna vez me han ofrecido trabajar en homicidios y siempre he dicho que no. He intentado un poco dividir la parte de mi trabajo, ¿no? Creo que lo hago bastante bien, o intento hacerlo bastante bien, sobre todo a veces, como saben un poco lo que yo hago. Recuerdo que tenía un jefe hace unos años, ¿no?, que me decía, oye, hay una persona que hay que comunicarle al marido de que su mujer se ha suicidado, ¿no? Y bueno, pues yo era el encargado de darle esa noticia y claro, no solamente veía a esa persona, sino también a la persona que se había quitado la vida. Y bueno, pues creo que cuando hay un suicidio hay un denominador común también, ¿no?, que es el arrepentimiento. Porque esa sensación de angustia, esa sensación de no tener otra salida, ¿no?, creemos que a veces la muerte es el camino para solucionarlo y no lo es. Todo lo contrario, siguen todavía sintiendo esa sensación, ¿no?, de estar angustiados, de estar atrapados ahí, de tener esa sensación de malestar, ¿no? Y bueno, pues yo lo que intento hacer, o lo que intento poder ayudar, sobre todo en la consulta, es que esas personas sean conscientes de lo que hicieron, evidentemente, y que esa parte que se quedó atrapada, ¿no?, puedan ir a la luz y puedan descansar, ¿no? Yeah. Que es una parte importante también, sobre todo en la terapia, ¿no?, cuando vienen padres o madres o familiares que dicen, es que mi hijo se suicidó o mi padre se suicidó, o cualquier familiar que se suicidó, siempre hay un denominador común que se repite una y otra vez. Y bueno, pues esto es lo que se repite, el arrepentimiento de esas personas que se quitaron la vida. Y que bueno, que lo único que podemos hacer es acompañarles y decirle, bueno, pues esa parte de ti hay que recuperarla. Has visto que esta no es la solución, ¿no? Hay un libro, ¿no?, que me cambió también mucho la vida, ¿no?, y que me hizo cambiar mi forma de focalizar lo que era la muerte, ¿no?, que es el libro de Alma de color salmón, de Olga Bejarano. Repítalo otra vez. Alma de color salmón, de Olga Bejarano. Ella ya trascendió ya hace muchos años. Ella quedó pentapléjica con 21, 22 años. Estuvo prácticamente 20 años de esa manera. Y bueno, en una de sus comunicaciones que hace con Ramón Sampedro, si habéis visto la película de Mar Adentro lo conoceréis, ¿no? Le llegó a escribir una carta diciéndole, fíjate cómo estoy pentapléjica, porque él pedía la eutanasia, ¿no? Y ella le escribió una carta diciéndole que más que ella que quería quitarse la vida, no lo quería nadie, ¿no? Y entonces le dijo que si se quitaba la vida lo que iba a hacer es que iba a volver a repetir curso. Y es algo que se repite muchas veces, ¿no, Miguel? Esto de que se va a repetir curso. Y se repite muchas veces, y es así. Porque yo me encuentro en la terapia regresiva personas que han vivido vidas pasadas, ¿no?, que vuelven a repetir otra vez el patrón, una y otra vez. Y hasta que se aprende. Claro, hasta que
cuando tú vas con esa persona y rebobinas, ¿no? Porque realmente lo que se hace en la terapia regresiva es regresar, ¿no? Rebobinar hacia el origen donde por primera vez tú sentiste esa sensación, emoción, ese síntoma, y lo que se hace es recuperar parte de esa energía. ¿Para qué se recupera esa parte de esa energía? Para no volver otra vez a repetir ese patrón, ¿no? Y esto funciona, claro que funciona, ¿no? Lo he visto en muchísima gente, ¿no? Ya te digo que a día de hoy tengo una lista de espera hasta el mes de abril del año que viene, ¿no? Antes de ser malo, querías contar algo. Te habías quedado con más casos que utilizabas en la policía y que querías compartir. Bueno, simplemente cuando había una persona que se había suicidado, ¿no? Que efectivamente, pues eso es lo que contaba, ¿no? Que había que comunicarle, ¿no? Ese fallecimiento y claro, tú no solamente, o yo no solamente veía la parte física de esa persona que había que comunicarle, sino también la parte espiritual de ese ser que acaba de trascender, ¿no? Esa era una de las partes que he comentado, sí. Vale. A día de hoy, ¿qué piensan tus compañeros de ti? Ya saben, ya has hecho alguna entrevista. El otro día me decías, ¿dónde te la hicieron? ¿En Bolivia, en Brasil o dónde fue? En Santiago de Chile. Santiago de Chile. Sí. Y ahora vas a salir en el Espacio en Blanco, prepárate, ya te digo. ¿Qué piensan los compañeros? Bueno, pues tengo de todo, ¿no? Hay personas que me respetan, evidentemente. Yo soy una persona muy afable, muy cercana, ¿no? Con todo el mundo, no solamente con mis pacientes o en las formaciones o los talleres que yo hago por toda España o las conferencias, sino también en mi trabajo, en mi día a día, ¿no? Me considero una persona normal y corriente. Casi terminando, te voy a preguntar forma de contacto contigo. Tú sabrás si quieres darlo, tu nombre. Yo no lo voy a hacer, pero si quieres darlo, quién eres, forma de contactar contigo, que creo que vas a tener mucha gente que te va a querer conocer y contactar. Bueno, sobre todo las redes sociales, ¿no? La verdad es que no es fácil a veces contactar conmigo, ¿no? Bueno, mis redes sociales, mi nombre es Daniel Cantó, ¿no? Y en las redes sociales estoy como Daniel Cantó Marco, si lo ponen todo junto, Daniel Cantó Marco, me van a encontrar, ¿no? Y bueno, pues estar aquí al servicio de las personas para mí es un súper regalo, ¿no? Cómo me alegro. Te doy las gracias por esa conexión que nos has dado estos días con el wifi, ese potente que traes, no sé dónde lo has sacado, y sobre todo por esa conexión mística que nos estás contando ahora. Gracias por ser como eres. Gracias a ti y sobre todo por invitarme, ¿no? Muchísimas gracias. Radio Nacional de España, la que quieres. La cola de los pavos reales es muy larga. En verano, ponte un podcast. Desde el país de los mil ruidos, el profesor Melo Rock. Tenemos podcast para pequeños con los que disfrutan los grandes. ¿Qué pasa si juntas un jabón y un jaguar? Que es Puma. Un podcast de niños. Ponte un podcast. Econoclan. Hablamos de economía. Este verano, ponte un podcast. En RNE Audio. Puede ser divertido. ¿Te queda muy bien? ¿A que me queda bien? Y recuerda, juntos paso a paso, los domingos a las 7 de la mañana. RTV, la que quieres. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2. La historia que nos contaba ese miembro de los cuerpos de seguridad del Estado. Y seguimos ahora con más sonidos reunidos en África, en un tema que hemos titulado Los perros de la vida. Ya veréis qué impactante. Apenas está amaneciendo en África y cuando uno viaja por lugares poco transitados por turistas se encuentra con personajes muy curiosos que merecen la pena escuchar. Uno de ellos es Ángel Moratalla. ¿Desde cuándo eres bombero? Pues aproximadamente llevaré ya 22, 23 años. ¿Has estado en los lugares
¿Sois de los primeros que vais a los lugares donde hay tragedias? Normalmente sí, cuando son difícil acceso o hemos llegado simplemente antes porque la gente, ya sabes, corre para un lado cuando tú tienes que ir para el otro. Normalmente nos encontramos las situaciones lo antes posible. De hecho es nuestra labor intentar llegar lo antes posible. Vas con perros, ¿no? Con perros que saben determinar si hay gente viva todavía. Sí, en mi caso estoy en la unidad canina y nuestros perros son para buscar personas con vida, tanto desaparecidas como sepultadas, y a veces también con rastro, cuando tenemos la posibilidad de haber encontrado una persona que sabemos que ha pasado por determinado lugar y tenemos una prenda. Los perros huelen y pueden ir siguiendo el rastro y encontrar a la gente. Los perros de mantrailing, que es la especialidad de rastro, huelen la prenda y a raíz de ahí nos marcan un trail, que es el camino que nosotros seguimos para poder acercarnos hacia la persona desaparecida. Los perros de venteo ventean el aire para ver dónde viene un olor, y los perros de, digamos, estructuras colapsadas van buscando vida en el escombro, claro. ¿En qué lugares del mundo has estado con tus perros? Pues el último así, digamos, más potente fue el terremoto de Turquía, y hace poco también, desgraciadamente, en La Dana, en Valencia, que fue duro porque era difícil encontrar vida con lo que había pasado. Ahora me cuentas algo de La Dana, Turquía. ¿Encontrasteis a alguien vivo? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo hacéis? ¿Llegáis? ¿Os dan permiso para pasar los perros en los aviones? En Turquía tardó mucho el permiso por parte del gobierno turco. No fue fácil que saliera, por ejemplo, mi ONG. Y cuando llegamos era ya como el quinto día. Era muy difícil encontrar vida. Muy, muy difícil. Las temperaturas allí eran bajo cero durante el día. Durante la noche podían rondar los 20 grados bajo cero. Aún así se iba encontrando vida, pero claro, eran tantas ciudades en el suelo que se encontraba, era una aguja en un pajar, se encontraba en determinados sitios, en algunos ayudamos al proceso de sacar a la persona, y también lo que servimos, aunque no sea tan importante, era cuando iba a pasar las máquinas de demolición, porque ya querían limpiar por el miedo a las infecciones y virus, a descartar la vida. Que bueno, parece que no es mucho, pero a la persona que tú le decías que no había vida en esa casa, parece como que ya podía empezar su duelo, porque tenían como 4 o 5 días ahí fuera esperando con el típico bidón con fuego, haciendo ahí corrillo, esperando por si oían algo. Todos oían cosas, claro, todos te dicen que han oído algo porque lo que quieren es que pasen los perros. Y bueno, eso fue, dentro de la catástrofe, lo poquito que pudimos ayudar. ¿Cuánta gente vais cuando os desplazáis? ¿Cuántos bomberos y cuántos perros? Depende porque, por ejemplo, la última vez no pudimos salir con bomberos por temas de permisos y burocracia, y yo me tuve que ir con una ONG, con GEA. Y cuando sí que nos organizamos, por ejemplo, para el de Turquía, que fue muy seguido, que ya estábamos todos en el parque preparados para salir, éramos unos 12 compañeros con 2 perros de trabajo, ahí no llegó el permiso. Entonces no pudimos salir, nos quedamos preparados. ¿En qué parque estás de bomberos de España? Ahora mismo estoy en el Ayuntamiento de Alicante. Vale. ¿Qué ocurre cuando de repente en Turquía encontráis a alguien que está vivo? Cuando el perro ladra, lo siguiente que se hace es pasar otro perro, para que no haya podido, para confirmar, para que no haya podido haber un posible horror. Ten en cuenta... ¿Los perros ladran cuando sienten que hay vida? Sí. ¿Porque lo escuchan o porque huelen o por qué? Ellos huelen la vida, que huele, parece ser lo digo porque hemos tenido casos de personas recién fallecidas que los perros no han reconocido como vida. Entonces parece ser que nuestros olores, ya sea por los gases de la exhalación, por lo que sea, por la sudoración, parece ser que minutos después ya no olemos a persona viva. Entonces nuestros perros lo que hacen es, cuando detectan esa vida, ese olor, ladran. Ladran porque es como le hemos enseñado nosotros a marcar. Por ejemplo, el perro que detecta cadáveres se tumba normalmente. Incluso hemos visto perros duales, detectan la vida de una manera y la muerte de otra. Entonces, ya te digo, lo primero que se hace es pasar otro perro para confirmar. Cuando confirman los dos ya es casi 100%, o sea, es que son infalibles prácticamente. Entonces ahí ya se empiezan las labores de desescombro. Se para todo alrededor, se paran las grúas, se hace un silencio absoluto y se empieza primero la llamada escucha, por si acaso la persona está consciente. Si no está consciente, pues labores de desescombro con mucho cuidado para que la estructura no colapse. ¿Y cuando sacáis a alguien, qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Sacasteis a alguien vivo en Turquía? Ayudamos a sacar a una madre y a una niña. La niña estaba increíblemente bien.
porque había pasado como 6 días debajo del escombro, estaba increíblemente bien. La madre estaba inconsciente y nada, y pues se hizo una cadena para poder sacar a los cuerpos del escombro, y enseguida venían servicios sanitarios que estaban bastante atentos allí. Bueno, allí el sonido continuo 24 horas era el de una ambulancia. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Nos vamos a La Dana, esa tragedia que hemos vivido en España. Fuisteis también, ¿no? Sí, ahí, claro, fíjate, yo estoy en Alicante, estábamos apenas a 1h30, entonces fíjate que cuando ya crees que has visto casi todo, eso es muy duro, porque es como que tu ciudad, prácticamente, o tu barrio, le ha pasado, porque es que reconoces todo, reconoces incluso los compañeros de allí, reconoces, vamos a decir, edificaciones, vamos a decir, personas que dices, si es que es nuestro propio pueblo prácticamente, ¿cómo ha podido pasar esto aquí? Y es duro porque cuando tú estás haciendo una búsqueda y ves el nivel de agua donde ha llegado, pues ya sabes que la búsqueda no va a ser de una persona viva. Entonces es muy duro porque, por ejemplo, fuimos primero a un camionero, que el hombre... Un camionero que estaba vivo, os decía... La hija hizo una llamada de socorro muy potente, digamos, nos llegó mucho y entonces fuimos directos. Y claro, cuando vimos el camión donde estaba, quizás, estas son cosas que claro, que es muy fácil decir, pero luego hacer, quizás si se hubiera quedado dentro del camión, el agua llegó más o menos a la altura, vamos a decir, del asiento, de donde él estaba sentado. Pero el hombre bajó, no sabemos qué pasó, las circunstancias ahí, ya te digo, a toro pasado, pero ahí no sabemos por qué el hombre bajó. Bueno, pues esa corriente, donde él bajó, no sé cómo explicarte, se llevó casas. Entonces, claro, buscar ese cuerpo era duro, era porque no sabíamos qué íbamos a buscar. Nuestros perros localizaron algo, porque no ladran, lloraban, en una especie de presa que se había formado debajo de un puente. Y hasta ahí pudimos llegar. Luego ahí fueron ya unidades, creo que de la Guardia Civil, para intentar quitar toda esa broza, y nos llegó luego a los días la noticia de que se había encontrado el cuerpo. Después fuimos también al barranco, no recuerdo el nombre ahora, donde estaban los niños. Fue muy duro también que nos contaran cómo al padre se le había venido de sus propias manos. Y es duro porque tú dices, vale, que no sé, vale, te has ido a escalar el Everest, vale, sabe que hay riesgo, pero es que el padre estaba en su casa con sus niños. Y una cabeza tractora de un camión que venía arrastrada derrumbó la casa y se le escapan sus 2 niños de sus brazos. Entonces, ponerte en esa situación... El hombre salvó la vida porque se quedó en una valla enganchado, pero los niños, intentar buscar eso para mí fue muy muy duro. Estuvimos 2 o 3 días, luego aparecieron como a 8 kilómetros del lugar. Fallecidos, claro, desgraciadamente. ¿Y encontraste a alguien vivo? En La Dana, que yo sepa, no, que yo sepa. ¿Por qué? También porque nosotros fuimos ya al día siguiente. Si estamos hablando de una persona sumergida... Entonces, supongo que el primer día, cuando se hicieron las labores de rescate, sí. Luego también, no voy a descubrir ahora toda la desinformación y todo lo mal que se trató la tragedia. Cuando nosotros nos movilizan y vamos allí, pensábamos que había sido, la verdad, una pequeña crecida con un par de personas en peligro. Porque es que es lo que nos llega. Entonces, cuando vamos a un CRM, un centro de recepción de medios, en el que apenas nos atienden, como si no hiciéramos falta, como que ya estaba todo solucionado, y luego nos empezamos a mover y vemos la tragedia, la dimensión de la tragedia, yo no me puedo creer. ¿Por qué llega esa información? ¿Por qué no llega esa información estando tan cerca? Bueno, nosotros queríamos salir casi ese mismo día. Luego, viendo ya programas en la tele y viendo gente que se informa de verdad, ya te das cuenta de que, pues de que había mucho más, y sabían que había mucho más. No vamos a entrar en política, vamos a entrar... ¿Cómo los perros que llevabais detectaban lo que era la vida o lo que era la muerte? Ya te digo, en La Dana era un poco pues ayudar en lo que se pueda, porque nos daba igual quitar barro, nos daba igual limpiar una casa, lo que hiciera, pero ya que teníamos los perros, pues que menos que intentarlo, que menos que pasarlo, porque por ejemplo no esperábamos que en el cañar 2 de nuestros perros se pusieran a llorar. ¿Y por qué lloraban? ¿Porque sentían que había muerte o por qué? Cuando te pasa algo nuevo, porque ninguna intervención es igual a otra, por mucho que estés preparado, siempre intentas buscar una explicación. Yo, la explicación que pensé, el cuerpo sí, vale que no tendría vida,
pero al haber estado en agua, quizás esa especie de embalsamamiento le había hecho que el olor no fuese ni tan parecido al de la muerte, que probablemente es muy diferente al de la vida, y más parecido al de la vida. Entonces no les daba nada claro como para poder ladrar, pero sí como diciendo, es que aquí pensamos que había algo. Y íbamos como cuatro perros, 2 hicieron el llanto este. Y ya claro, te da la intriga de ¿y por qué han hecho esto? Vamos a ver qué pasa. Y parece ser, también puede haber, es que no se sabe, porque también podría haber ropa de esa persona, porque 2 de los perros que lloraron, uno era de mantrailing, uno le dimos el olor del hombre en la cama donde él dormía en el camión. Entonces pues sí, te da pistas de que puede haber algo ahí. Entonces no es una ciencia exacta, porque esto ya, como te digo, cada intervención es diferente, pero sí que nos llamaron la atención y casualmente pues luego ahí había un cuerpo. ¿Cómo marcan la vida a los perros? ¿Qué postura ponen? Esto también es como tú le enseñas. Por ejemplo, si tenemos un perro que es muy muy potente o de los que parece que van a morder de lo eufóricos que son, porque algunos son potentes de verdad, pues quizás a ese perro le enseñamos a marcar con 1 metro de distancia a la persona, para que la persona no se asuste, porque claro, si estás perdido, estás, yo que sé, lesionado, un pie roto, y te viene un perro y te ladra a 1 centímetro de tu cara, que a algunos les sale hasta baba de la energía con la que ladran, pues quizás se asuste. Entonces, pues sí, normalmente les enseñamos a 1 metro, manteniendo la distancia, y si puede ser, y el perro lo hacen, que muchos lo hacen sentados ladrando. Esa es una posición para mí bastante, digamos, cómoda para la víctima, que a lo mejor no le gustan los perros. Tú has viajado por un montón de partes del mundo, has subido muchas montañas, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, pues así, digamos, la más importante para mí fue el Kilimanjaro. Y luego pues las que he tenido opciones, el Fuji, bueno, en España el Teide, claro, sí, bueno, el Mulhacén, cosas así ya, digamos, más light, pero sí, el Kilimanjaro para mí fue una experiencia inolvidable. ¿Cómo fue? Contanos un poco, cuéntanos. Bueno, pues es que es muy curioso, es África y estamos en África. Y ya sabes cómo es África, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, estaba hablando con los compañeros el tema de los porteadores, ¿no? Porque los porteadores están como haciendo una fila, pesan lo que tú llevas de equipaje más lo que llevan ellos de comida y tiendas, y imagínate que son 200 kilos, a 20 kilos por porteador, tengo que coger 10. Entonces, en esa fila, cogen a 10. Y tú ves la cara que se le queda al 11, que dices, madre mía, estos 10 son los afortunados de hoy. Bueno, pues cuando hicimos la ruta, que fue unos 5 días de subida y 2 de bajada, ellos son los que cargan el peso y luego llegan, montan tiendas de campaña y bueno, están allí pues todo el rato, digamos, su trabajo es ese, ¿no? Pero a mí hoy me ha dolido recordar, a la hora de pagar al guía, él quería que le diéramos todo el dinero a él. Era bastante dinero. No recuerdo ahora, vamos a poner 2.000 euros entre todos. Entonces yo dije, ¿qué os parece si de estos 2.000 euros dejamos 50 para cada porteador? Pensando que estaba bien. Mis compañeros dijeron que no, que era muy poco, que no, que preferían que todo al guía y que él repartiera. Bueno, cuando le pagamos al guía y vimos lo que repartió a los porteadores, más o menos al cambio nuestro, y no exagero, sería un billete de 3 euros. ¿3 euros? 3 euros por 7 días, cargando peso, montando tiendas, desmontando tiendas. Y aún así, el que no hizo esa ruta se quedó con cara de no sé si va a venir otro grupo que va a subir el Kilimanjaro hoy o mañana. Entonces me quedó esa espina de decir, pero ¿por qué no le he dado yo los 50 euros y no le he hecho caso a estos? ¿Cómo era la vista desde arriba? Y estamos casi terminando. ¿Qué visteis cuando llegaste o qué sentiste cuando llegaste arriba en el Kilimanjaro? Es impresionante, porque se pasan como los 8 sustratos geológicos. Empiezas en una selva amazónica con 40 grados y acabas con menos 20, creo que había, menos 18 arriba en un glacial. Entonces pasar eso, pasar el desierto, pasar las diferentes, pues eso, como si pasaras por diferentes países y diferentes climas, pues es espectacular. Y luego arriba, pues no sabría decirte, el cráter es impresionante, estar a ese nivel de altura es... Yo subía con un mal de altura un poco ya dañino, porque a mí me dio al final y ya no había manera de medicarse.
Y bueno, lo disfruté de aquella manera porque yo quería ya bajar. Entonces me bajé corriendo. Te he hecho esa pregunta un poco para despistarte. Cambiar un poco de tema, te decía. ¿Qué es para ti la vida después de tantas experiencias, después de estar con tus perros en esos lugares duros, de salvar a alguien o sentir la muerte? ¿La muerte huele a todo esto? Huele muchísimo. ¿La has sentido? Fíjate que yo la he olido en diferentes fases de descomposición y avanzadas, porque en el trabajo, por ejemplo, en una apertura de vivienda al 5.º día, pues imagínate, ya están los líquidos por el suelo, ya tienes que entrar con equipo autónomo de respiración porque es imposible respirar. Aún así, a pesar de la experiencia y de haber visto diferentes estados de descomposición, cuando yo llego allí, en el primer edificio que entro de Turquía, pregunto a la gente de allí si había algún escape de gas, porque el olor a metano era increíble. Era increíble. Parece ser que el cuerpo se descomponía un poquito durante el día y por la noche se congelaba. Y ese proceso era ralentizaba más la descomposición y había un olor a metano increíble. De hecho, yo llegué a dudar si nuestros perros eran capaces de encontrar vida en ese olor tan fuerte. Hice un par de pruebas escondiendo a soldados turcos y sí, enseguida los encontraban, pero llegué a dudar del olor tan fuerte que había a metano. Casi terminando, como te decía, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué sentido tiene después de todo lo que has vivido, después de haber estado en esos lugares? Pues vaya pregunta para acabar. Pues la vida es que, sinceramente, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Porque es que, ¿quién le iba a decir, por ejemplo, a la gente de Valencia, en un sitio donde ni siquiera llovía, estando en tu casa, que te iba a llegar algo al techo y que no ibas a poder salir? Entonces, creo que hay que vivir el presente, disfrutar el presente, hacer el bien, eso lo tengo claro, y no mires a quién. Y olvidar un poco los rencores, la maldad, el odio, las venganzas, porque al final lo que te llevas van a ser los buenos amigos, como Miguel Blanco, y las experiencias, las bonitas experiencias. Qué bonito hoy que estamos aquí ya rodeados de vida, un montón de niños llenos de vida, y la vida ha surgido de nuevo en África. Te doy las gracias por todo lo que hacemos, extensible al cuerpo de bomberos de toda España, de todo el mundo. Sabéis que sois gente muy, muy valorada y ha sido un placer y un honor conocerte en este viaje. El placer es mío y espero que no sea la última. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Tenemos que hacer una pausa obligada. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hay más temas en la segunda hora esperando, por ejemplo, lo que hemos titulado El principio de la oscuridad. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE, por si queréis mandar algún mensaje o comunicar con nosotros. No vayáis, que regresamos enseguida. El principio de la oscuridad nos espera.